Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, nuestro espacio de conversación esta mañana con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias por estar como aquí. siempre estar acá. Y Daniel Grimaldi nos acompaña, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, muy bien. Gracias por estar con nosotros. En una semana entretenida, ¿no? La última ya. Se acabó Estos ya sí que esto. son los últimos 100 metros de la gran carrera presidencial. Ahora estamos, sí, pues ya en la recta final, con debate hoy día, con cierre de campaña luego, en distintas comunas, mañana martes, que José Antonio Cast y Janet Jara tienen actividades, y ya el jueves definitivamente el cierre de toda la oficial, campaña. el cierre de campaña. Se habla de la campaña presidencial, pero sabemos casi con certeza que sigue, y la que sí se termina es la parlamentaria. La parlamentaria, sí. Pues, eso es realmente interesante. Y vamos a hablar de la parlamentaria también, pero concentrémonos primero en la presidencial y en cómo llegan los candidatos a estos 100 metros planos, como decía Rodrigo. ¿Cómo los ves tú? Yo, bueno, no puedo hablar mucho de cómo llegan por números, pese a que se manejan ya. Por la vía de encuestas, dices tú. Por la vía de encuestas, efectivamente. Pero la verdad, yo creo que aquí la presidencial se transformó finalmente en una especie de primaria de la centro-derecha o de las oposiciones. Entonces, más bien las energías están concentradas en ese sector y cómo llegan cada uno. Y lo que hemos sabido, que más allá de que algunos gozan de mejor salud, yo creo que hoy en la noche se juegan muchas cartas. ¿Sí? ¿Va a ser relevante? Yo creo que va a ser importante. No tengo la certeza si va a ser importante por el segundo lugar, pero sí creo que para definir al menos los ejes de fuerza entre ellos, en el fondo, cómo pueden de alguna otra forma terminar con energía o sin energía, porque lo que comentaba anteriormente, más allá del resultado de la primera vuelta, esto va a ser muy relevante, sobre todo la correlación de votos de las presidenciales para ver la fuerza en el Congreso y por lo tanto también esa entrega de votos que existe de los candidatos presidenciales a su lista parlamentaria, que yo creo que va a ser muy importante para efectos de configurar el escenario del próximo gobierno, más allá de quién gobierne, que todo indica que debe ser uno de los candidatos de oposición. ¿Quién llega en mejor momento, crees tú, Daniel, más allá de las encuestas, digamos, pero en el estado de ánimo, en el ambiente generado? Interesante porque según las encuestas la que va mejor es Janet Jara, pero nadie habla de eso, que está aquí es la candidata mejor, claro, es la mejor posicionada, pero creo que ahí ha habido tal vez una falla en su equipo de comunicaciones, no poner de manifiesto que, oye, nosotros somos la principal opción, y creo que eso le puede jugar en contra y que no logra contrastar este ánimo de que finalmente lo que se juega acá, a ver, los que están jugando en realidad son los candidatos de derecha. Entonces, eso habría que contrarrestar esta semana. Ahora, dentro de los candidatos de la derecha, mi parecer es que el que viene con más vuelo es Johannes Kaiser, lo dije la última vez, y el que puede dar una sorpresa sería Kaiser. A Kast se lo ve estancado hace mucho tiempo y a Evelyn Matei en franco declive. Entonces, creo que viene una reconfiguración de la derecha muy, muy interesante. Tal vez nos estamos equivocando todos y es solo un espejismo, pero por lo que se ve ahí, me da la impresión de que Kaiser está recuperando algo del estado de ánimo que había a principio de año. ¿Te acuerdas tú que a principio de año se decía que Kaiser era verdaderamente un fenómeno nuevo, Kast no se veía tan claramente? Después tuvo un bajón. Creo que fue después de sus declaraciones sobre las vacunas, cuando se mostró claramente antivacuna y dio información falsa, se desinfló. Yo no sé si es porque habrá guardado él un poco de silencio, se guardó un poco, pero claramente hoy día está saliendo, se le ve con mucha mayor fuerza en los temas de la derecha más dura. Él asumió eso, mientras que José Antonio Cast ha tratado de capturar un poco más el voto de Evelyn Matei, el voto del centro, se ha moderado un poco más. Entonces, la cuestión es, para mí claramente va a ganar el que tenga un mensaje más duro, va a lograr eso, que dé con un mensaje duro y con algo de certeza sobre los equipos y la capacidad de gobernar. Esa es, a mi juicio, la combinación ganadora dentro de la derecha. Ahora, el punto es, en la segunda vuelta, cualquiera de ellos va a tener que girar al centro. Va a tener que hacer una búsqueda del votante de Matei, incluso de aquellos que son más de centro. Y de Parisi también. De Parisi, de todos ellos va a tener que buscarlos. Y la gran pregunta es, ¿quién va a tener esa capacidad? Y ahí es donde yo veo más difícil que Kaiser pueda jugar algo. Y en una segunda vuelta entre Kaiser y Jara, creo que Jara correría con bastante más ventaja. Oye, Daniel, ¿y tú crees que el concepto de la idea del voto útil va adquiriendo otro peso también en este escenario? Yo lo relativizo bastante porque lo del voto útil es para un elector que es bastante más informado, consciente, que le importa mucho la política y
yo tendo a pensar que el elector más desinformado, que odia la política por todos lados, no hace tanto ese cálculo. Ahora, dentro de la derecha se puede ver, pero hacer el cálculo Jara versus el otro y hacer ese cálculo que es un poquito más complejo y es, no por la complejidad, sino que es más comprometido, es políticamente más comprometido. Significa que alguien está pensando más tiempo en la política y es capaz de evaluar eso. Más una cuestión de cuánto está tu alma, tu corazón, tu ser pendiente de la política. Creo que eso y eso implica, no prevalece hoy día. Yo creo que no, es mucho menos. Entonces ahí juega un poco más este factor emocional que dicen. ¿Rodrigo? Sí, tiene razón, Daniel, porque recordemos que en esta elección, el día domingo, se van a incorporar 5 millones y fracción, casi 6 millones de personas, que la verdad que si no hubiese multa, no votarían. Entonces tendríamos padrones electorales, personas que participan, porque el padrón con inscripción automática va a tener los 13 millones, muy similar al anterior. Entonces, ¿cómo se comportan esos 5.800.000 que efectivamente son apolíticos, que le interesa su persona, que no toman decisiones están mirando la actualidad, sino que más bien su bienestar? Y yo tengo la impresión de que ese electorado va a ser muy castigador de la gestión del gobierno. Y va a repartirse, veamos, bajo qué lógica, con los distintos candidatos de oposición. O sea, hoy quizás Janet Jara, su mayor complejidad para enfrentar la segunda vuelta, porque una de las certezas que tenemos casi absoluta, es que ella va a estar en la papeleta en la segunda vuelta. No es su chapa del Partido Comunista, como algo comentaba la senadora Bodanovich anteriormente, sino que va a ser su gestión o su rol como continuadora de un gobierno que, independiente de lo que ha pasado, está en torno a un 30%, 30-32% en su pic, y eso sin duda no le da para ser presidente de Chile, porque tiene un techo muy bajo. Bueno, todavía. y eso nos lleva a pensar también en cuáles son esos escenarios favorables o buenos, digamos, específicamente para Janet Jara. ¿Qué sería un buen resultado en términos porcentuales, por ejemplo? Yo creo que su meta es al menos llegar al techo de aprobación que tiene el presidente de la República, es decir, 32, 33%. Si saca más que eso... Si saca más de eso es una buena noticia. Pero sin duda igual tiene la cuesta bastante empinada para enfrentar a casi todos los candidatos. Yo creo que hay candidatos que son más competitivos con ella en segunda vuelta. Tengo la sensación de que José Antonio Kast y también Evelyn Matei son candidatos que efectivamente con mucha certeza debiesen ganar la segunda vuelta si enfrentan a Janet Jara. Tengo mis dudas con respecto a Johannes Kaiser, si es tan competitivo como los otros dos anteriormente, y ahí quizás retomo el tema del voto estratégico. Yo también creo que en ese electorado el voto estratégico la verdad que importa bastante poco. La segunda vuelta es una elección diferente, una elección nueva, con una candidata que probablemente renuncie a su militancia del Partido Comunista como hemos sabido, con la incorporación quizás de un mundo más moderado, y ese mundo más moderado también va a actuar dependiendo de quién va a ser su contrincante al otro lado. Sí. Daniel, ¿qué sería un buen resultado para Janet Jara? Yo creo que un buen resultado sería intentar acercarse al 38% del apruebo, que tuvo bastantes más electores, un voto obligatorio también, y donde todo el espíritu de la izquierda, digamos, se manifestó, la izquierda y la centroizquierda mayoritariamente. Ahora, es difícil, claro, es alto, es 38%. Ahora, las cosas no son iguales al 2019. Muchos de aquellos que votaron a prueba se han cambiado, incluso han pensado que fue un error. En fin, pero también se renueva, entran nuevos electores, entran más jóvenes. Entonces, para mí eso sería como lo máximo que se podría aspirar en esto. O sea, sería acercarse a eso, es el principal desafío. Ahora, lo más probable es que gire en torno, el piso sería la aprobación presidencial. Eso es el piso. Y el techo realista sería ese 38%. Entonces, hay 8 puntos de distancia, menos, claro. Pero hay electores nuevos, esto se va renovando, no es la misma elección. Uno no puede hacer la misma apuesta considerando que son los mismos electores, aunque sea voto obligatorio, antes, porque también hay un cambio. Está el voto extranjero también. Es una coyuntura distinta, pero creo que ahí está el desafío, llegar a ese 38%. Si lo hace bien, creo que puede presentar un piso muy sólido para la segunda vuelta, acercarse a ese 38%. Bueno, tiene competencia, claro. Bastante honesto. O sea, Marco Enrique Minami y Eduardo Artés no son candidatos
que le hayan quiten generado, votos. efectivamente. O sea, ella casi corre solo dentro del ámbito de la centroizquierda. Oye, y en la oposición, Daniel, ¿quién crees tú que tiene más responsabilidad hoy día en el debate, por ejemplo, para aprovechar este espacio, para pasar a la ofensiva? Es una pregunta interesante porque uno puede leerla desde dos puntos de vista. Uno, el que quiere ganar, claramente en eso tendría que ser el más duro. Pero lo otro es la responsabilidad de, si es que están conscientes, y como lo han dicho, que van a gobernar en conjunto, de tratar de hacer de esta nueva coalición, que si gobiernan, van a estar, no me cabe la menor duda, estos tres candidatos en el mismo tono. ¿Qué hago yo para darle gobernabilidad y para moderar este sector? Entonces ahí se va a ver qué tan comprometida con esta moderación va a estar Evelyn Matei con la gobernanza. Si es que va a jugar a un discurso duro o si es que va a mostrar una cara capaz de convocar a los chilenos, porque hay aquí una doble faz de Evelyn Matei, me parece, porque por un lado promete Chile un solo equipo, pone digamos, en relieve las facultades que tiene para poder llegar a acuerdos, para generar gobernanza, pero por otro lado, cada vez que puede, saca el tema de los derechos humanos nuevamente, se pone muy agresiva contra el gobierno, incluso su famoso video del rap que fue bien desafortunado, que lo volvieron a poner en la... De harto que hablar, ¿eh? Sí. Claro, entonces ahí está jugando esas dos cosas y creo que eso la debilita. No es rap, es trap. Por si acaso. Yo creo que no le daba para trap. Dio harto que hablar en todo caso. Oye, ¿salió en la franja de nuevo? ¿Sí? No es que debe ser en la franja de nuevo. Lo que pasa es que el comando lo sacó, pero siempre estuvo programado. Yo tengo entendido, yo no la vi, pero tengo entendido que el sábado salía en la franja, pero fue... He visto una cantidad de memes sobre ese... No, enorme. Bueno, pero volvió, en política tú sabes que es mejor estar que no estar. Entonces, había estado media silenciada. No quisieran de mí festín del ridículo. Sí, se logró el objetivo de estar otra vez... por lo menos hablando, porque siempre en política si no hablas es peor que te hablen. No hay mala publicidad, dices tú. Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi con nosotros en Voces del Poder. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de la elección del ámbito parlamentario. Al regreso tenemos otros temas también en carpeta. Volvemos de inmediato con más en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio 952, Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano con nosotros aquí en Voces del Poder y dediquémosle unos minutos a hablar de la carrera parlamentaria también. Nos hemos enfocado harto en la última semana en la presidencial por razones obvias, pero viene una renovación importante. En el Senado salen algunos personajes emblemáticos además que tienen este perfil más negociador de la búsqueda de acuerdos y que van a dar paso a una renovación que genera un ámbito de más incertidumbre. Y por otro lado está también ver el peso específico de cada bloque dentro del Congreso. ¿Cómo ves tú este escenario de parlamentaria y cuán importante es, Rodrigo? Muy relevante, o sea, más allá de lo que algún candidato presidencial dijo que no importaba mucho el Congreso, yo sí creo que importa mucho, bueno, por la configuración de nuestro sistema político, por la participación en las leyes, etcétera. Yo creo que hay dos elementos que van a ser muy importantes para observar el próximo domingo. Primero, qué bloque va a quedar con mayoría. Todo indica que por primera vez en la historia, la centro-derecha probablemente puede tener mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, lo que va a ser algo inédito, claro, una mayoría frágil, porque efectivamente son distintas sensibilidades. Estamos hablando desde Partido Nacional, desde Partido Libertad, el Rojo Edwards, hasta Evópolis, o sea, que son diferentes, pero que en este contexto actual se declaran de oposición del presidente Gabriel Boric. Y el segundo elemento va a ser quién dentro de cada bloque tenga el poder para, de fondo, llevar la agenda. Vamos a ver si el Partido Comunista del Frente Amplio, en el bloque centro-izquierda, le arrebata el tradicional poder que ha tenido la socialdemocracia, y en el bloque de centro-derecha, ¿cómo le va al Partido Republicano y a ese pacto electoral en relación con Chile Vamos? Vamos a ver, seguramente va a haber un aumento importante, porque el candidato presidencial José Antonio Kast hoy cuenta con una aprobación mucho más alta, con una plantilla parlamentaria a lo largo de todo Chile, entonces probablemente también se va a reconfigurar los pesos específicos en cada uno de los bloques. Entonces, eso va a ser muy relevante para observar más allá de la configuración propia que tenga el Congreso el próximo domingo. ¿Te parece un panorama bien auspicioso para la oposición, Daniel? Yo creo que se dice eso porque en general
está bien asentado que esta es la primaria de la derecha, entonces vienen con ese marco. Creo que los favoreció mucho eso en el ambiente. Ahora, por la configuración de las listas, yo tiendo a pensar que va a quedar más o menos parecido a lo que tenemos ahora. Ajá. La lista oficialista va en 2 listas. Va en 2 listas. El hecho de tener una lista única en la lista oficialista, eso debiera favorecerlo en algún lado. Entonces, las matemáticas, la lógica en esto indica que debiera tender a quedar más o menos parejo. Ahora, la política tampoco es el reino de la lógica y la democracia también tiene que tener un imprevisto, si no, esto no tendría ni un brillo. Y por supuesto que pueden cambiar cosas. Me parece que es muy relevante cómo va a quedar conformado el Parlamento. Y respecto a la renovación, creo que tampoco hay tanta, porque el 70% de los diputados, más del 70%, va a la reelección. Y lo que a mí me llama la atención es la poca rendición de cuentas que hay respecto a los que están en posición, de todos lados. Creo que sería importante hacer alguna modificación al estilo de campañas, a la reglamentación de campañas, en que todos aquellos que van a una reelección tengan que tener al menos en su publicidad, cualquiera que sean palomas, sean volantes, 1/3 de esa publicidad tiene que ser rendición de cuentas. Es decir, la cantidad de sus asistencias, porcentaje de asistencias, cantidad de indicaciones, cantidad de proyectos de ley presentados, porque de esa forma el elector tiene más claro esto. El elector no va a ir a la página del Congreso o de la Cámara para analizar todo eso. No, se podría... Ciertamente hay aplicaciones y cosas que se podrían hacer de manera interesante, pero como un acto, creo yo, de transparencia del Congreso, debiera ser que cada cual que se presenta a la reelección tenga un proceso de rendición de cuentas. Entonces, me preocupa eso, que esta cuestión pasa a ser casi un circo de la campaña. Y hay muy pocas iniciativas para mejorar la calidad tanto del debate político, la calidad de las campañas, y finalmente eso va a repercutir en el ambiente con que tú entras a un nuevo gobierno. Bien mediocre he encontrado las campañas y las propuestas hacia el Parlamento, de todos los sectores en general. Rodrigo, ¿tú coincides? Es que las campañas son un poco eso, ¿no? El minuto quizás para hacer como la accountability de la gestión, eso sería el ideal, pero en la política, sobre todo a la hora de definir preferencias, se buscan más, yo creo que por sensaciones, por sentimientos, hemos hablado un poquito de eso, entonces no sé si es el minuto para ello. Yo tengo la sensación de que los 7 millones que le interesa a la política hacen ese trabajo de ver cuál es un parlamentario que ha hecho la pega, de buscar cuáles son los mejores, por distintos factores. No siempre además son injustos, porque no siempre el que presenta más proyectos de ley es el mejor parlamentario. No necesariamente. Exacto, o sea, hay distintos matices que se dan en la campaña. Yo espero que se elija un buen Congreso, y creo que desde mi perspectiva aquellos que contribuyen a la formación de la ley y dan gobernabilidad son los buenos parlamentarios y no siempre son aquellos que presentan más proyectos de ley. Así que yo lo que sí creo, y ahí discrepo un poquito, Daniel, creo que la configuración con una candidata que va a marcar un 30 y tanto %, en el sentido optimista. Janet Jara. Exacto, me refiero a Janet Jara y su bloque, con otros candidatos que en la suma también están en torno al 60%, te va a dar una configuración independiente de la cantidad de listas, si uno hace la correlación, bastante superior. Sin perjuicio de que efectivamente la centroizquierda tuvo la virtud, aquí la gracia de haberse logrado aunar en una gran lista más allá de la lista del Frente Regionalista del Partido de Mulet, que finalmente se desmarca de este gran acuerdo, pero la gran mayoría está concentrada en esta gran lista. No así en la otra brea, en donde no se logró hacer un pacto, porque bueno, aquí Republicano no quiso hacer la unidad total de las oposiciones y se enfrenta al escenario con 2 listas, lo que te disminuye la posibilidad efectiva de tener una mayor representación. Pero pese a ello, todos los estudios, todas las estadísticas, yo he hecho varias correlaciones, dan una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, lo que va a marcar un cambio muy relevante con lo que hemos visto desde el retorno a la democracia. Sería inédito, ¿no? Y bastante cercano, yo creo que yo en eso soy menos optimista, pero bastante cercano incluso con los quórums para tener reformas constitucionales, lo que sería... De 4/7 son ahora. Entonces, yo creo que eso hay que observar. Si alcanza a llegar a los 4/7 y dentro de cada bloque, insisto, quién va a tener la mayoría para, en el fondo, liderarla. Aquí, sobre todo en la derecha, se va a ver una nueva configuración y vamos a ver
qué rol o qué mayoría tiene el peso del Partido Republicano. Y hay que ver también qué partidos no alcanzan el umbral también para seguir como constituidos, ¿no? De 5%. Se refundan, se fusionan. Sí. Pero hoy no está todavía aprobado el sistema electoral de que si no alcanzan un determinado quórum pierde el escaño de ese partido, así que sería lo ideal. Yo creo que por ahí debería ir. Eso es parte de la reforma política. Para eliminar la fragmentación. ¿Quiénes resultan electos? Tú dijiste muy bien, se van varias grandes figuras, senador Lagos Weber, Chaguán, que han sido personas Galilea, que han sido personas que han trabajado justamente en pos de lograr acuerdos, y se va a incorporar una nueva camada, digamos, de senadores particularmente. Oye, una última pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, pero otro tema que ha ido cobrando peso también en esta elección a nivel presidencial, pero creo que tiene su correlato también parlamentario, es esta idea del debate valórico, digamos, ¿no? Johannes Kaiser hoy día volvió a insistir en ese punto respecto a cómo José Antonio Kast le ha hecho el quite a esa discusión y a ese debate. ¿Qué tan relevante es, Daniel, para las definiciones de los electores? ¿Y por qué crees tú también que José Antonio Kast efectivamente no ha querido tomar definiciones y posturas en ese sentido? Yo creo que es un debate de un mundo muy acotado. Es el mundo de la derecha radical, que es el argumento principalmente que tienen ellos para haberse separado de la centro-derecha, esa derecha que alguna vez fue pinochetista, que fue muy cercana a las ideas de Jaime Guzmán de esa época, y que luego se acerca hacia un centro, en fin. Ellos vendrían a restaurar esa antigua derecha. Ahora, ¿a cuántos le importan verdaderamente eso? O sea, yo he escuchado lo último en Johannes Kaiser atacando a la cultura de los derechos humanos, y si tú ves las encuestas por otro lado, que la gente no está principalmente por darle beneficio a aquellos que fueron violadores de derechos humanos, aunque sea gente ya mayor, los que están en Punta Peuco. Entonces creo que es un debate bastante acotado dentro de los sectores más duros de la derecha, donde ahí puede marcar una cuestión intrasector, cuál va a ser por esta lucha hegemónica que tienen ellos. Ahora, veo que ese discurso puede permear poco en el electorado. El electorado más amplio está más pendiente de los temas de seguridad y de empleo. Que son las dos prioridades según distintas encuestas. Rodrigo. Y es un diseño súper bien pensado en eso en la campaña de José Antonio Kast, de no abordar los temas valóricos, los temas de derechos humanos. De hecho, ayer en Estado Nacional, el asesor más cercano a José Antonio Kast justamente evitó y dijo, nosotros no vamos a abordar esos temas, sino que hoy el país tiene dos grandes prioridades, que es seguridad y efectivamente seguridad con todas sus complejidades, todas sus derivadas, y economía, y nos vamos a centrar en eso. Y efectivamente, si uno mira cuáles son las preocupaciones de los chilenos, claramente esas dos, lo vimos en la encuesta CEP, nunca el tema de seguridad había estado tan mencionado por las encuestas. ¿Y resiste esa estrategia en una segunda vuelta? Yo tengo una sensación de que sí, fíjate. Sí. O sea, lo hemos visto en primera vuelta, pese a que Johannes Kaiser ha tratado de mover la aguja hacia ese sector, yo tengo la sensación de que esa estrategia no ha resultado, y efectivamente, si tú ves todos los días algún conflicto de violencia, todos los días un asesinato o un sicariato, eso es la agenda. Y eso lo entendió bien la campaña de José Antonio Kast desde el día 1. Y no se han salido nunca de ese eje. Y más allá de que estaba estancado, yo tengo la sensación de que esa estrategia le ha dado fruto. Recordemos que además probablemente ese giro que tuvo en la segunda vuelta, en la elección anterior contra Gabriel Boric, fue justamente una de las razones que le propinó en parte la derrota con el actual presidente. Claro. Por lo tanto, él ha aprendido de las elecciones y entiende que el país requiere hoy, más allá de que yo creo que los valores en democracia son súper relevantes, pero hoy el elector está buscando otro. Hoy el elector quiere seguridad y quiere llegar tranquilo a fin de mes. Y quien haya entendido eso desde el comienzo, creo que está llegando bien posicionado al próximo domingo y de cara a la segunda vuelta. Veremos cómo reacciona a esos temas hoy día en el debate, en el de Anatel, hoy día a las 9 de la noche, el último debate presidencial. Rodrigo, Daniel, gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias. Que tengan buen día, buena semana. Muy buena semana. 10:03, nos vamos a ir a la pausa revisando imágenes de Santiago. A esta hora les contamos que según meteorología la temperatura del momento llega a los 16 grados con 4 décimas. Se espera una máxima de 26 para esta jornada. Los cielos despejados, tarde calurosa acá en Santiago. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.